Buen día, familia, bienvenidos. Qué lindo poder reunirnos nuevamente como iglesia, como familia, porque eso somos, la familia de Dios. Vamos a ver cómo Jesús marcó la diferencia en la tierra, cómo Jesús fue distinto de todos los que estaban en ese tiempo en la tierra. Y usted o yo puedo decir, claro, era el Hijo de Dios. Claro, era Dios. Pero yo le digo, no, porque Él era 100% Dios, pero 100% hombre. Y la naturaleza humana que portaba necesitaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos cómo fue que hizo todo lo que hizo. ¿Por qué marcó la diferencia? ¿Cómo fue influencia? Todo lo que hizo tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Él marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque fue lleno. Venció la tentación, venció las pruebas. Todo lo que pasamos nosotros, Él lo pasó en victoria. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo se produjo esto. Mi primer punto, el bautismo de Jesús. Dice Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto le pasó a Jesús. Esto fue antes de la cruz. Él no hizo nada hasta ser lleno, investido de poder por el Espíritu Santo de Dios. Y cumplió toda justicia. Fue a Juan al Jordán y se hizo bautizar con él. Juan decía, pero ¿cómo? Yo soy el que debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y la humildad de Jesús deja que así se cumpla toda justicia. Y cuando fue bautizado sucedieron 3 cosas muy importantes, trascendentales para él y para cumplir el propósito por el cual estaba. Lo primero, se abrieron los cielos. ¿Saben qué, mis amados? Desde la desobediencia de Adán, los cielos estaban cerrados. El Espíritu Santo esporádicamente aparecía en el Antiguo Testamento a algunos hombres, a algunas personas marcadas con un ministerio. Pero en ese tiempo el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo de Dios a Jesús. Dice que vino en forma corporal de paloma y se asentó en él. Fue investido de poder. ¿Y sabe qué pasó? La tercera cosa importante, Dios el Padre habló y dijo: He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué importante es entender lo que Dios establece para sus hijos. La identidad necesita ser afirmada por el Padre Dios, por los padres terrenales. Porque desde Adán hemos venido viendo, todos nacemos con una mentalidad de orfandad, de escasez, pensando que siempre nos faltó algo, que siempre nos falta, aunque tengamos todo. Siempre estamos con esa mentalidad de falta. Entonces las 3 cosas que sucedieron fue muy importante en la vida de Jesús. Fue lleno del Espíritu Santo. Y en esta llenura, ¿qué fue lo que pasó? Lucas 4 dice que Jesús, lleno
del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de su bautismo. Jesús escuchó una voz muy necesaria para él, para enfrentar lo que iba a enfrentar. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿quién afirmó esa realidad en la humanidad de Jesús? ¿Y quién afirma esa realidad de esa identidad segura y firme en los hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Y fíjese, fue más allá de lo normal. Pero ¿cómo pues el Espíritu lo va a llevar al desierto? ¿Pero por cómo? ¿Va a permitir el desierto al Hijo de Dios o a los hijos de Dios? ¿Acaso no debería ser lo contrario? Los intocables. Pero ¿saben qué, mis amados? La identidad de los hijos de Dios debe ser probada. ¿Dónde es que se prueba? Todas las cosas. Tu fe, tu identidad, la identidad de un hijo de Dios, de una posición muy alta. Ser un hijo de Dios es el mayor título que alguien puede tener. Guillermo Carey, un misionero a la India, un hombre extraordinario que tradujo la Biblia a más de 44 dialectos en la India. Amaba tanto al Señor. Su hijo se quedó en Inglaterra y le escribió una carta. Papá, el rey Enrique me ha pedido que yo sea su ministro. Y él le dijo, hijo, no te rebajes a ser un ministro del rey cuando ya eres un ministro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo otra postura en ese sentido. Los hijos de Dios podemos fungir como ministros en donde sea, en donde estemos. ¿Sabe cuándo? Cuando nuestra identidad esté afirmada en lo que somos y en lo que tenemos. ¿Sabe por qué? Porque todo hombre tiene un precio. Aún los cristianos se venden. Todo hombre tiene un precio. Pero aquellos que han entendido el precio que se pagó por ellos, que no fue con cosas materiales como plata u oro, piedras preciosas, sino con la sangre del Cordero sin mancha. Ese fue tu precio y mi precio. En otras palabras, la vida del Hijo de Dios. Esa gente que entiende lo que pasó en la cruz no se vende. No hay precio, porque nada puede igualar al precio que valemos para Dios. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, enfrentó el desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. ¿Para qué? Para probar quién era, la identidad que él tenía. Pero, ¿quién es el que prueba? Dios permite las pruebas, pero el que prueba siempre es el tentador, el engañador. Y ahí nosotros podemos ver, lleno del Espíritu Santo, cómo va a enfrentar usted los desiertos y las pruebas y las tentaciones. A ver, pruebe enfrentarlo en su carne, en sus fuerzas. No se puede. Fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo, ahí aprovecha. Amados, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Y usted puede decir, ¿y qué está hablando esta mujer? Si ya nosotros tenemos al Espíritu. Sí que lo tiene, pero ¿cómo lo tiene? El apóstol Pablo habló y dijo, no contristéis
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y en Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Yo fui llena del Espíritu hace muchos años. Pero esto es diario. Esto es cada día. Rendirnos a Él. Vaciarnos de nosotros mismos. Confiar en Él. Adorarlo solo a Él. Vamos a ir desarrollando más adelante. No comió nada en aquellos días. 40 días sin comer. Y tuvo hambre. Ahí Satanás aprovecha la debilidad tuya y la mía para tentarnos. Pero ¿sabe qué? El que sabe quién es, el que sabe a quién le pertenece, va a superar cualquier tentación y cualquier prueba. No en sus fuerzas, porque el que se siente muy orgulloso, yo puedo, tú no puedes nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está el poder. Ahí está el poder de nuestra fuerza. El Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, revelado por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué estaba probando? Si eres hijo de Dios, quiero decirte, tú no tienes que probar nada a nadie. Tú eres un hijo de Dios y no tienes que probar nada a nadie haciendo esto o haciendo lo otro. Se va a manifestar lo que tú eres. No es primero el hacer y después el ser. Primero es el ser de lo que somos en Él. Y eso va a manifestar el hacer. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados, no vivimos de alimentos naturales o de otras cosas, vivimos por la palabra. Una palabra de Dios tiene el poder para resucitar tu corazón muerto, tus sueños muertos, tus sueños en stand-by, en depresión, en angustia. Una palabra de Dios. El rey David, un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando pecó, no tenía temor de perder la corona ni las toneladas de oro que tenía, porque Dios es bueno. ¿Sabe cuál era su temor? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben qué, mis amados? Nosotros somos salvos, pero el Espíritu Santo es el que te provoca el gozo de tener esa comunión, esa unidad, esa salvación en Él, esta salvación tan grande. ¿Por qué muchas personas se apartan? ¿Sabe de dónde nacen las sectas? Investigando, estudiando en una materia de la universidad, la mayoría de las sectas que nosotros vemos, sus fundadores eran hijos de Dios, eran cristianos. ¿Sabe qué significa secta? División. Porque se apartaron de la sana doctrina, de la sana enseñanza, se apartaron de la verdad y comenzaron a oír voces. Mormones, testigos de Jehová, eran cristianos. En los 1800 eran cristianos. Se apartaron. Por eso la importancia de la sana doctrina, de la sana enseñanza, de la pureza de la palabra. No podemos estar mezclando. Hay una teología contemporánea que mezcla muchas cosas. De teólogos que apartan la razón de la fe. Y ahí nace los padres del liberalismo, el racionalismo.
torcidos, metiéndole a la doctrina santa de Cristo como si se pudiera añadir algo a la verdad. No podemos añadirle nada a la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este nuevo pacto, ¿de dónde sale la palabra de Dios, la palabra del Espíritu? De su iglesia, de usted y de mí. Necesitamos comprender quién somos. Necesitamos entender lo que somos en Cristo, porque nuestra identidad va a ser probada. ¿Sabe cómo? Con el rechazo, con las críticas, pero una vida, un corazón establecido en la verdad de que es un hijo de Dios, va a permanecer firme, inamovible, y va a vencer los desiertos, porque los desiertos son muy buenos. ¿Saben qué? En los desiertos generalmente Dios nos habla, nos aparta del bullicio y del correr, de la tiranía, de lo urgente, nos aparta para Él, para hablar a nuestro corazón vida, verdad, propósito, para decirnos: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero me porté mal ayer, pero yo te escogí y he puesto mi espíritu en ti para quemar las ataduras de tu alma y las ataduras que se produzcan en el camino. Eso pasó con Sansón. Su madre era estéril, no podía tener hijos. Pero el Espíritu Santo de Dios le habló y le dio un hijo que necesitaba ser consagrado, tenía que ser consagrado para cumplir un propósito en Israel. Y este hijo le metía la pata cada rato. Se enamoraba de las filisteas. Se enamoraba de las que no tenían que enamorarse. Su padre: hijito, ¿acaso no hay entre el pueblo otra mujer de los tuyos, de tu fe? No, papá, es que a mí me gusta esa mujer. Y ahí comenzaban los problemas. Hasta que un día lo ataron. Lo ataron con cuerdas nuevas, los mismos judíos, para entregarlos a los filisteos. Pero me impresionó tanto cuando alguien es llamado y todavía no está entendiendo su llamado, ni su propósito, ni su identidad. Mete la pata en el camino. Vino el Espíritu Santo sobre él cuando ya lo tenían, 3,000 hombres lo tenían asediado. Lo ataron con cuerdas nuevas. Esas son muy difíciles de romper. Y el Espíritu Santo vino y dice que quemó las ataduras. Quemó de tal manera las ataduras que fue muy fácil quedar en libertad. Eso es lo que hace el Espíritu en una vida, en sus procesos, hasta que entiende quién es, hasta que Él mismo le muestra su identidad, de quién es, del valor que tiene y del propósito que tiene. Porque podemos tener un gran propósito, pero si no entendemos, podemos abortar el gran propósito. Muy importante, amados. Y esto lo opera el Espíritu Santo de Dios. Antes de la cruz, Jesús les habló a sus discípulos para preparar sus corazones. Estuvo preparando sus corazones para quitar justamente esa mentalidad de orfandad, de escasez y de temor. Y vamos a ver, me impresiona cómo los preparó. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo
nunca te va a imponer. Tienes que hacer. Porque Él nos hizo libres, nos dio un libre albedrío para elegir. Pero ¿sabes qué? Los que obedecen los mandamientos, no lo obedecen por imposición, por temor, lo obedecen por amor. Y ese es el deseo del Padre, que obedezcamos porque lo amamos, no por temor. Ay, me va a castigar. El castigo fue sobre el Hijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué más? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque Él se iba a ir, estaba despidiéndose. Otro consolador que esté con vosotros para 1 mes hasta que te portaste bien, para 2 meses hasta que metiste la pata. No, para que esté con vosotros para siempre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en el corazón de sus hijos. Y yo pensaba en estos días, Señor, perdóname mis tiempos, que estando en mí te tenía apagado por la amargura o por dudar de ti. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. A cada día nos da una oportunidad y nos guía a toda la verdad. Entonces rogaré al Padre y les dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Morará, Él estaba, pero no dentro. Después de la cruz, ya nosotros somos su habitación, nosotros somos su casa. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no se sabe quién es quién. Yo creo así. Una vez el Señor me habló, estando caminando estaba haciendo ejercicio, y me dijo justamente esto, que cuando hay tristeza en nuestro corazón, el Espíritu Santo está triste. Cuando hay gozo, el Espíritu está gozoso. El Espíritu es un espíritu de gozo. Esa es la naturaleza que Dios ha establecido, una naturaleza de vida, una naturaleza de justicia, una naturaleza de gozo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. En otras palabras, no los voy a dejar con esa mentalidad, porque el Espíritu Santo es el que va a guiarlos a toda la verdad, dice en el Juan 16. Él es el encargado de guiarlos a toda la verdad y Él les hará recuerdo de lo que yo les he hablado. ¿Y qué nos ha hablado Cristo? El amor que nos fortalece, que nos completa y nos establece en Él. Entonces, la obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? Ministrar la identidad de hijos de Dios, afirmar la identidad y la paternidad de Dios en nuestras vidas. Aquí, ¿cómo es que eso se puede hacer? Eso se pudo hacer en ese tiempo y hoy en nosotros, por la venida del Espíritu Santo de Dios. Jesús, después de que resucitó, se presentó a los discípulos en cuerpo glorificado, espectacular. Ellos se asustaron
Y él les dijo, ¿acaso creen que soy un fantasma? Yo tengo carne y puedo comer. Tengo carne y tengo huesos. Esa es la vida glorificada, ese es el cuerpo glorificado que usted y yo vamos a tener. Y les habló y les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, bautizados por el Espíritu. Esperen a la promesa del Padre. ¿Y qué promesa más extraordinaria la del Padre? Pero ellos tenían una mentalidad de orfandad, tenían una mentalidad nacionalista, solo podían ver sus circunstancias actuales y difíciles, como nosotros estamos pasando hoy. Pero si nos enfocamos en eso, estamos perdidos. Si nos enfocamos en lo que Dios ha hablado para esta nación y oramos y ejecutamos la voluntad del Padre, el destino de esta nación es ser luz a otras naciones. Pero, ¿cómo es que se manifiesta esa luz? A través de hombres y mujeres de luz. Porque las paredes y las carreteras no hablan. Yo me quedé impresionada volviendo a leer esto, que lo hemos leído siempre. Después de que Él les habló, resucitado, glorioso, les hablaba del reino de Dios. Fíjese lo que es una mentalidad, fíjese lo que es un paradigma. Es subjetivo. Está enfocado en qué de mí, enfocado en que salga lo que, según yo, es lo que me está haciendo daño. Y cuando sale, ¿qué pasa? No era eso, era lo que está dentro. El viejo hombre sin el gobierno del Espíritu. Entonces, seguimos. Entonces, Hechos 1:6. Entonces, los que habían recibido le preguntaron, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero les estaba diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué les estaba diciendo? No se enfoquen en el problema. La dominación romana sí era dura, era terrible, pero les estaba diciendo, esta es la vida, amados del Espíritu, esta es la vida que vence. Les estaba diciendo, lo que les estoy dando primero va a vencer a la dominación romana, va a vencer a todas las cosas, se va a poner por encima, porque ¿cuándo es que nosotros experimentamos el verdadero poder del Espíritu Santo de Dios? El verdadero poder del reino y de la verdad del reino. Ahí podemos ver el poder. Ahí podemos ver las oraciones que se hacen en el poder del Espíritu. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito de ese poder? Ajá, yo tengo poder. Entonces que se caiga el avión donde va. No, el poder no es para malgastarlo. El poder tiene un propósito para la vida. Me seréis testigos. Esta palabra tiene dos connotaciones. La primera, un testigo es alguien que vio, escuchó y experimentó. Ese va a ser un testigo de Cristo. Va a hablar, va a ministrar, va a ser un defensor de la verdad y de la fe. No se va a achicopalar ante nada. Pero también la palabra testigos en el griego es martus, que en la traducción a la lengua castellana es mártir. ¿Sabe qué? Uno que da testimonio con la muerte. Ese es un testigo. Y nosotros hemos visto
No los testigos de Jehová, una secta que se estableció en los años 1800. Los testigos de Cristo. La mayoría murieron con gozo por su fe. El apóstol Pedro, que 50 días antes que la iglesia se inaugure, porque la iglesia se inauguró después de la resurrección y la venida del Espíritu Santo, había sido lleno de temor por una muchachita, negó a Jesús 3 veces. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, enfrentó a la casta religiosa que había mandado a Jesús a la cruz y les dijo: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Sabe por qué? Porque les estaban haciendo problema, porque había sanado a un cojo de nacimiento. Es que ese es el poder de Dios. El poder de Dios te da vida eterna a tu espíritu, pero también le da vida a tu cuerpo. Si no, no es poder. Hay poder de Dios. Y es verdad que hay temporadas donde estamos siendo ministrados de lo que somos, de lo que tenemos en Él, donde Dios nos está llevando a alcanzar la madurez para responder ante las circunstancias de la vida con sabiduría, con paciencia, con amor, con tolerancia. Entonces Pedro, dice la Biblia en Hechos 4, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: varones hermanos, oíd. Vosotros que crucificasteis y matasteis al autor de la vida, a este hombre que ahora lo ven sano, ha sido por el poder de Jesucristo. Porque en ningún otro hay salvación. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay, solo Cristo. Y dice que todos se maravillaban porque sabían que Pedro y Juan eran hombres indoctos, hombres sin letras y del vulgo, pero se notaba que habían estado con Jesús. Oigan, que se note que has estado con Jesús, que se note que tienes comunión con el Espíritu Santo, que se note cuando te afrenten, cuando te maldigan, cuando te hagan daño, que se note la ley que te gobierna. Jesús vino a establecer la ley del Espíritu de vida en Él y dijo: oísteis que fue dicho. La ley de Moisés. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Oísteis que fue dicho: amad a vuestros amigos y aborreced a tus enemigos. Pero yo os digo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y rechazan. Esa es la ley del Espíritu. ¿Quién puede hacer eso? A ver, en serio, ¿quién puede hacer eso? Si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida sumergida en el Espíritu Santo de Dios es una vida con propósito. Es una vida que vence los desiertos. Es una vida que no aborta los procesos. Es una vida que sopla el viento del Espíritu. Vamos a ver el viento. Juan 3. Se le presentó en la noche uno de los fariseos, doctores de la ley, porque había visto algo diferente en Jesucristo. ¿Y por qué había visto algo diferente?
Dígame. Porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y le dijo, maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús no dio vueltas y lo llevó al punto principal. Mire lo que le dice. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es recibir a Cristo en el corazón. Eso te da la salvación, pero también te establece en un hombre nuevo, en una mujer nueva, te establece en una nueva creación, no esa vieja creación débil, pecaminosa, la nueva creación. Pero ¿quién es el que opera este nuevo nacimiento? Veamos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién opera este nuevo nacimiento? Esta vida del Espíritu en nosotros, que es el motor que nos mueve a la verdad, a entender lo que somos, a derribar fortalezas y paradigmas subjetivos de orfandad. El Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos una iglesia que anhele conocerlo a Él, ser llena de Él y moverse por su guía, por su dirección. Qué infructuoso es hacer una pelea, una guerra y estar echando las balas o las flechas al lado contrario del punto que debe ser derribado, destruido. Pérdida de tiempo infructuosa. Pero qué maravilloso es ser esos francotiradores del Espíritu que se suben en lugares altos, ponen en la mira un objetivo y dan en el blanco. ¿Sabe por qué? Porque fueron guiados por el Espíritu Santo. Pedro quería con todo su ser, porque amaba al Señor, ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Habrá cosas que el Espíritu Santo te impide hacer? Cuando tienes tantos deseos de hacer algo, el Espíritu Santo le impidió, porque lo estaban esperando en Macedonia. Una iglesia que se volvió una iglesia extraordinaria, tremenda al propósito de Dios. Entonces, Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, ese es nuestro primer nacimiento en la tierra. Carne es. No puedes mejorar la carne. No, es que voy a hacer 21 días y voy a mejorar. Ya no voy a tratar a mi mamá así. Ya no voy a hacer esto o lo otro. No, no puedes mejorar algo que tiene una naturaleza. No le puedes, como hemos venido escuchando, no le puedes poner, o le puedes poner un bozal al perro, pero le sacas el bozal y va a seguir ladrando o mordiendo. Esa es la realidad. Esto es muy importante lo que viene. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, los nacidos del Espíritu son como el viento.
Por favor, pregúnteme por qué. Porque el único elemento que no está arraigado a la tierra ni a nada es el viento. ¿Sabe cómo se manifestó el Espíritu Santo poderoso en Pentecostés? Estaban todos unánimes, juntos, reunidos. Y de repente, esa es la obra del Espíritu. No te pide permiso, amados. De repente se manifestó un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. ¿Saben qué? Los nacidos del Espíritu, que son como el viento, son refrigerio para otras personas. Son esa brisa suave que el alma angustiada, cansada, agobiada necesita. Necesita una palabra, una oración que le traiga refrigerio y alivio, que le muestre su identidad, quién eres, que le haga recuerdo. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos hace recuerdo cuando estamos desfalleciendo, cuando ya no podemos más. Tú eres un hijo de Dios, amado de Dios. Naciste con un propósito. Qué hermoso es ser como el viento, que a su paso va liberando, limpiando, refrigerando la mente y el corazón. Los nacidos del Espíritu son como el viento. Diga, yo soy así. Así somos. Mi quinto punto. Los hijos de Dios. ¿Cuál es la característica de los hijos de Dios? Unos son como el viento. Otros, o todos, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. No, yo mañana tomo un avión y me voy a tal parte. No. Nuestra vida es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por lo cual no podemos decir voy a hacer esto, mañana esto, lo otro. Necesitamos decir, si Dios quiere, haré esto o aquello. Ser guiados por el Espíritu, amados, es el seguro más millonario que puedes tener. Nos vamos a Romanos 8, 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es una marca en tu vida, la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo nos introduce en los desiertos? ¿Cuál es el propósito? La dependencia, oír su voz, conocer nuestra identidad, quién somos. Pero esa dependencia y ese oído atento, ese oído que pueda identificar su voz. Si a mí alguien que he visto, lo he visto de lejos, me llama por teléfono, yo no estoy familiarizada con su voz, no voy a saber quién es. Pero si he tenido alguna charla, algún tiempo de relacionamiento con esa persona y me llama, al tiro voy a saber quién es. Así es el Espíritu Santo. Nos lleva a los desiertos para que podamos discernir, para que podamos apreciar, conocer su voz. Podemos tener referencias del Espíritu Santo, pero otra cosa es conocerlo. Que en nuestro corazón surja un anhelo, un deseo de tener comunión con Él. Esos hombres tremendos, esos hombres tremendos de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿saben qué? Todos eran llenos
del Espíritu Santo de Dios. Entonces, sigamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Amados, si estamos en Cristo, ya no somos esclavos de nada, de nadie, ni del viejo hombre que antes nos dominaba y nos llevaba como niños de la nariz al pecado, al error. Ahora, nosotros hemos recibido el espíritu de libertad, de gracia, de poder, de amor, para decir no, o cuando no querramos, para decir sí. Sí, Señor. Sí, Señor, yo voy. No te voy a dar algo que no me cueste nada. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién puede tener una identidad débil o distorsionada cuando está lleno del Espíritu Santo? Nadie. Todo el tiempo Él te está diciendo, acuérdate de tu posición. Tu posición es muy alta. Tú eres un hijo de Dios. Para mí, lo mayor que me ha podido pasar en la vida es entender que soy una hija de Dios, que el Espíritu Santo vive en mí, que la Trinidad me habita, que yo soy la habitación de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Ser como el viento, llevar refrigerio a las almas cansadas, agobiadas, afligidas o atadas como Sansón. Eso es lo que opera el Espíritu a través de una iglesia que entendió su valor, su propósito y su identidad. Son las 12 menos 2 minutos. Entonces, no hemos recibido un espíritu de temor, de esclavitud, sino de poder, amor y dominio propio. Para que entendamos que somos hijos de Dios. Y este espíritu nos lleva, ¿sabe a dónde? A amar al Padre, amar Abba Padre. La palabra Abba en el hebreo simboliza papito. Háblele así a su papá. Él es su Padre. Cuando Él se revela como Padre, la orfandad perdió. La escasez se acabó. No estoy hablando de cosas, estoy hablando de un corazón subjetivo que aunque tenga, piensa que no tiene. Eso está en el corazón. Estoy hablando de esa libertad. ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo creen ustedes? ¿Por fe? El Espíritu se recibe por fe. ¿Qué hicieron de extraordinario los discípulos? Solo le creyeron a Jesús. Él les dijo, esperen a la promesa del Padre. Y ellos le creyeron, obedecieron y fueron investidos de poder. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por fe. Pero después que lo recibimos por fe, queremos tratar de cambiarnos por nuestros propios esfuerzos. Sigamos siendo transformados por el Espíritu, por la gracia y por la fe. ¿Sabe cómo? Rindiendo tu libre albedrío a cada día al Señor. Solo quiero que me respondan a esto. Les digo aquí. Y Pablo les dijo a los que habían creído en Jesús, a los Gálatas.
¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Dice, creo que es en esta versión, tan torpes sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a tratar de perfeccionarse por esfuerzos humanos. Eso hace la religión, no los hijos que son nacidos del Espíritu. Los que son nacidos del Espíritu dependen del Espíritu y saben que la naturaleza nueva que se les entregó debe ser desarrollada. Entonces, ¿cómo vivir llenos del Espíritu? Aquí siempre hay como un mal entendimiento en esto. Y la gente puede rechazar y puede decir, yo recibí ya el Espíritu, ya está el Espíritu en mí. Sí está, pero ¿cómo está? Es una decisión de rendición, de vivir gobernados y vaciados de nosotros mismos, recordando lo que somos, hijos de Dios y sacerdotes del nuevo pacto. ¿Qué es un sacerdote? Ya lo sabemos, no es uno de sotana y que da la misa. Sacerdotes del nuevo pacto son todos aquellos que son hijos de Dios, que pueden ministrar a Dios en la oración, con sus vidas, con sus corazones, con sus ofrendas, con su alabanza. Eso es aceptado como un olor fragante, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces aquí eso les está hablando el apóstol Pablo a los de Éfeso. Porque ¿qué actitudes contristan o apagan al Espíritu? El orgullo, la duda, no confiar en el Señor, un corazón que no perdona. ¿Y sabe qué? Lo que más me impresionó, un corazón no agradecido. Necesitamos agradecerle a Dios por todo, a cada día. La gratitud es una actitud que activa la fe, porque agradece antes de ver. Aunque usted no vea, agradezca, porque está dando un mensaje. Gracias, Señor, ya está. Ahorita estoy pasando, pero ya está. Gracias por todo, por las temporadas que me parecen buenas y por las temporadas que me parecen malas. Aquí dice Efesios 5, 7 al 9, no seáis pues partícipes con ellos. Les estaba hablando a cristianos que habían salido de una cultura pagana, la mitología griega de sus dioses, cientos de dioses. Cada dios simbolizaba algo. ¿Y sabe qué hacían estos tremendos de Éfeso, los corintios? Para acercar su alma a la divinidad de su Dios, se embriagaban. Pensaban, imagínense, eso es paganismo. Eso es una mente obstruida por el engaño. Pensaban que se acercaban a sus dioses cuando se embriagaban. Entonces, usted lo puede ver en la historia de la iglesia. Entonces, no seas pues partícipes con ellos, le está diciendo. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son ya hijos de Dios. Ustedes tienen una nueva naturaleza. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una vida llena del Espíritu manifiesta la luz. ¿Y qué hace la luz? Denuncia las tinieblas. Muestra el error. ¿Y sabe qué? Y trae orden. Para eso estamos. Para llevar orden a la tierra, a nuestras vidas, a nuestras casas. El orden nuevo del Espíritu. Estamos terminando. Así que, Jean, tranquilo. Es que él es mi referente de puntualidad. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Amados, el fruto que sale de tu corazón es bondadoso, es justo y es verdadero. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Y Efesios 5, 17. Y aquí les dice el apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Pero les estaba diciendo a esa gente pagana, que trataba de unirse a sus dioses por estar embriagados. Entonces les digo, no es de esa forma. Con Dios es diferente. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amados, aquí está hablando de una manera imperativa. Pero ya yo fui llena hace 20 años. No. Esto es una mentalidad, esto es un corazón rendido, entregado, vaciado, que muere a su yo a cada día, que se vacía del viejo olor del pecado a cada día, que se rinde cada día. Esta es una vida llena del Espíritu Santo, que tiene gozo en su corazón, que tiene alegría, que anda cantando, aún en las temporadas más difíciles. Y que, si ustedes leen, no lo puse por tiempo, después de este versículo, hasta el 20, habla: canten entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor. Y sobre todo, sean agradecidos. Esa es una vida llena del Espíritu. Fortaleza en el hombre interior, en el ser interior. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas, decía el apóstol Pablo, ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tu familia es importante para Dios, para el Padre. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Amados, hemos visto las riquezas de su gloria de pleno entendimiento. Hay riquezas de todo tipo, riquezas de relacionamiento, riquezas de ese entendimiento de la sabiduría, de la luz. Pero ¿saben qué? Lo que dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu es una riqueza de las glorias de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esa fortaleza interior? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? A fin de que seáis arraigados. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender solito, en mi casa, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Qué pasa con el amor de Cristo? Que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que tengamos la plenitud de Dios.